Bienvenidos a esta segunda parte donde estamos discutiendo acerca de la naturaleza angelical. Estamos explorando la Biblia, los diferentes términos que ésta utiliza para dejarnos saber de qué están hechos, a dónde pertenece. Así que espero que tengas lápiz y papel para que tomes nota y juntos sigamos aprendiendo acerca de la hueste celestial. Los celestiales, en hebreo, Samayim. Esta palabra hebrea aparece más de 400 veces en la Biblia hebrea, haciendo referencia, número 1, el cielo visible, el espacio sobre la tierra. Los pasajes de referencia serían Génesis 1:8, Deuteronomio 4:32 y 33:26. Y el segundo punto, el reino espiritual más allá o sobre el cielo visible en el que Dios habita. Los pasajes de referencia sería el Salmo 115, versículo 3, e Isaías 66, 1. Esta palabra hebrea, Samayim, se encuentra siempre en forma plural. En un puñado de pasajes, Samayim describe a los miembros de la hueste sobrenatural de Dios y debe traducirse, aunque a menudo no lo es, como celestiales para mayor claridad en ese punto. ¿Qué debe comunicar entonces este término Samayim? Pues que no debería sorprendernos, ya que tiene mucho sentido, que los miembros de la hueste celestial sean entonces llamados celestiales. El Salmo 89, 5 al 7 es un ejemplo. Este dice: celebrarán los cielos, en hebreo Samayim, tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Este pasaje claramente habla de la hueste celestial como un consejo o asamblea al servicio de Jehová, el Dios de Israel. Este concilio divino lo componen muchos miembros que son llamados santos. En el versículo 5, estos santos se establecen en la estructura paralela a Samayim. Los santos son celestiales. Goldingay comenta sobre el significado de Samayim en este contexto. Cito: junto al paralelismo de maravillas y verdad está el de los cielos y la congregación de los santos. Este último da precisión al primero. Es el cuerpo llamado la Asamblea Divina, la Asamblea de los Dioses, en el Salmo 82, versículo 1. Cierro cita. Job 15:15 nos deja entender algo en particular sobre cómo Dios ve a estos seres espirituales. El pasaje se lee así: he aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos, en hebreo Samayim, son limpios delante de sus ojos. Podrías pensar que, mientras la impureza de los cielos podría abstraerse para significar que el mundo espiritual que Dios habita ha sido empañado de alguna manera por los santos, el paralelismo hebreo deja en claro que los cielos no son puros a la vista de Dios. Detente a pensar por un instante en este pasaje particular. ¿Cuál dirías que es el significado de esta afirmación? El significado aparente es que los seres celestiales de las huestes o consejo de Dios son imperfectos, por lo que Dios no puede confiar completamente en ellos. Esto es razonable dada la presencia de rebelión divina en la historia bíblica, como es Génesis 6, el 1 al 4, Génesis 3 o el Salmo 82. Deuteronomio 32:43 es bien conocido por los eruditos como una instancia de Samayim utilizada para describir seres divinos. Aquí está el pasaje en esa traducción. Dice:
Alégrense con él, oh cielos, en hebreo Samayim, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh naciones, y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus siervos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian, y limpiará la tierra para su pueblo. La versión que acabamos de escuchar es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Esta sigue la lectura de los rollos del Mar Muerto en este versículo. Así que si comparan con la nueva versión internacional o con la famosa Reina Valera, no les parezca extraño si el pasaje se lee distinto. Y es por esa razón. Ahora nos movemos al siguiente término hebreo. Es la palabra estrellas, y en hebreo Kokebim. Dado que los miembros de la hueste celestial de Dios se conocen como cielos, no debería sorprendernos que también se les llame estrellas. Esta designación hueste se basa en las descripciones de los cuerpos celestes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se lee en Génesis 2.1 y en Jeremías 8.2. Les recomiendo que lean los pasajes para que los tengan en mente, para que continúen con este estudio. Pero para manejo de tiempo, seguiré con las próximas anotaciones que tengo. La identificación de estrellas personificadas con ángeles de las huestes celestiales es bien aceptada dentro de un sistema religioso totalmente monoteísta. Por ejemplo, las estrellas de la presencia de Dios a la derecha y a la izquierda de su trono, Primera de Reyes 22.19 y Segunda de Crónicas 18.18, le sirven. Salmo 103.21 y Nehemías 2.6. Pero a la cabeza de la hueste celestial se encuentra un príncipe del ejército. Lo leemos en Josué 5.14-15 y Daniel 8-11. Discutiremos sobre este personaje en detalle más adelante, cuando hablemos de los personajes principales en el Viejo Testamento o la Biblia hebrea. Pero bastaba mencionarlo para propósito de esta lección. De esta concepción se deriva el nombre que conocemos de Dios como Jehová de los ejércitos, en hebreo Elohé Sebaot. Ahora, dos pasajes interesantes al respecto de este tema podemos encontrarlos en Job 38, 5-7 e Isaías 14, versículo 13. Sobre Job 38 leemos: ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? En hebreo, Kokebe Boker. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero nota lo que dice ahora Isaías 14:13. Dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas, hebreo, Kokebe El, de Dios. Levantaré mi trono. Los eruditos saben desde hace tiempo que estas líneas en Isaías 14 se basan en una historia de rebelión divina presente en los textos ugaríticos, donde los dioses del consejo de El se conocen como la asamblea de las estrellas. El punto del lenguaje estelar para los miembros divinos de la hueste celestial debería ser obvio. Los miembros del ejército de Jehová no son de la tierra, son seres celestiales y trascendentales cuyo hogar está en el reino celestial, la morada de Dios. El próximo término que vamos a estudiar es la palabra Kedoshim en hebreo, que significa los santos. Cuando acabemos esta sección, vamos a estar claros que este término
tiene que ver más con proximidad versus algún tipo de actividad moral detrás de por qué se usa este término para hablar de la naturaleza angelical. Debemos volver a dos pasajes que consideramos anteriormente, porque ahora necesitamos resaltar dos elementos en particular. Y es que el Salmo 89, 5 al 7 dice: los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. Aquí debemos ver que los miembros del ejército celestial de Dios son designados como cielos, pero también se les describe como santos. Ahora, Job 15:15 lee así: si Dios no confía en sus santos siervos y ni siquiera considera puros a los cielos. Nos debe dejar claro cómo Dios mira a su hueste celestial en contraste a sí mismo. El término Kedoshim puede usarse para describir tanto a personas como a los seres espirituales al servicio de Jehová. Nótese que la palabra santos no siempre es la que se usa, sino que puede variar. Lo importante es mantener que la referencia en algunos lugares es tanto para personas como para la hueste celestial. Algunos de los ejemplos que están aquí citados son los que voy a leer. Daré lectura a lo que sería el Salmo 16:3 para el punto de que Kedoshim puede usarse para personas. Esta dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aquí se deja claro: los santos que están en la tierra. Y como ya vimos, no hay palabra como se llama Yim, que se refiere a los celestiales. Aquí se está hablando del plano terrestre, o sea, de seres humanos. Pero en contraste, del segundo punto de los seres espirituales al servicio de Jehová, lo podemos leer en lo que sería Zacarías 14:5, que dice: ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Azal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Esta palabra fieles, al final de esta oración, es la que en hebreo se está utilizando como Kedoshim. Ven que el salmista utilizó explícitamente la palabra santos. Ahora aquí Zacarías, para fieles, está siendo traducida la palabra en hebrea de Kedoshim. Pero, para que no quede duda, pueden también verificarlo en Daniel 4:17, cuando dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Ahí tenemos claro de lo que se está refiriendo la palabra Kedoshim, tanto para personas como seres espirituales al servicio de Dios. La designación santos no denota alguna cualidad de perfección. Dios sí acusa a su hueste celestial de error. En Job 4, versículos 17 al 18, dice así:
¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos, aún a sus ángeles acusa de cometer errores. Esto nos tiene que dejar claro que aquí la hueste celestial no son infalibles. Por lo tanto, los santos deben entenderse de la misma manera que la santidad terrenal de personas, lugares y objetos. La naturaleza de la santidad tiene que ver con la proximidad y la asociación con la presencia de Dios. Voy a leer los siguientes pasajes, pero ¿notan el contraste entre Jesús y la hueste celestial? Job 15:15 dice: si Dios no confía ni en sus santos siervos y ni siquiera considera puros a los cielos. 1 Juan 3:3 dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí le traigo las siguientes observaciones que traigo para ustedes. Y es que si están conscientes que la Biblia nos deja saber que ha habido rebeldía por parte de esta hueste celestial, como por ejemplo lo fue Satanás en el jardín del Edén, en la figura de la serpiente que vemos en el trato de este pasaje más adelante, que no es únicamente un animal, sino que está apuntando a un ser espiritual. Este, en última instancia, es hablado como, nuevamente, Satanás. Así que se nos deja saber que la naturaleza de estos seres sobrenaturales, sus santos siervos, descritos en Job 15:15, no son considerados como puros. Y vimos anteriormente en Job 4:17 y 18 que se les acusa de cometer errores. Ya sabemos de saque que no hay algo que impida que estos seres se rebelen en contra de Dios. Pero si ellos tienen esa realidad que nos deja saber la Biblia, que entonces nos detiene a nosotros cuando seamos transformados y pasemos a esa morada celestial, a ese nuevo cielo y nueva tierra, pues nos lo deja saber claro que 1 Juan 3, los versículos del 1 al 3, pueden leer que la transformación que vamos a experimentar en el más allá, cuando seamos santificados, seamos glorificados, como quieran llamar, es que vamos a compartir la naturaleza de Cristo. ¿En qué sentido? Como lo vemos aquí por parte de Juan, que dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Jesús, se purifica a sí mismo como Él es puro, dejándonos claros quién es Él. Es el Santo de Israel, el que es puro por naturaleza. Y a esa misma, si leen el pasaje de 1 Juan 3, notarán que dice que seremos semejantes a Cristo. Por tanto, lo que vamos a compartir y nos puede él transmitir en esta transformación es su pureza, algo que estos seres no tienen, y es lo que hará imposible que nos podamos revelar y por tanto caer.
un breve resumen de lo que hemos aprendido, pues que las traducciones, aunque son excelentes, en ocasiones oscurecen el significado detrás de la naturaleza de la hueste celestial. A través de este estudio de palabras que hemos tenido, hemos observado que en varias ocasiones hay palabras que, bien intencionadas detrás de los traductores, pero cuando exploramos detrás de ellas, encontramos que el punto de referencia habla de la hueste celestial. Y número 2, la naturaleza de estos seres espirituales que hemos cubierto han sido estas 4 palabras. La primera, espíritu, en hebreo ruah, y el plural ruahot. La segunda, los celestiales, en hebreo samayim, estrellas, en hebreo kokebim, y los santos como kedoshim en hebreo. Así que eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan tomado nota, que hayan aprendido algo. Les agradeceré que le den un me gusta, compartan este video con otras personas que entiendan, que necesitan aprender de esto. Y si saben de alguien que esté interesado en participar de nuestras experiencias en vivo de estudio bíblico, no duden en unírsenos y ser parte de este círculo de estudio bíblico de la Iglesia Mar Azul llamado Navegantes. El enlace para que se nos unan estará en la descripción. Así que será hasta el próximo video. Dios les bendiga.